30, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero muy buenos días. En el tiempo, 14 grados 7, fresquito. Salgan con un busito, una campera, dale. Qué bárbaro, las nubes que no se quieren ir, el frío y el viento fresco tampoco, pero bueno, así estamos, viste, la primavera. A las 9:30 arranca un congreso importantísimo en la CGT, recambio de autoridades. Ahora les cuento más. Y después va a levantar la temperatura. La máxima para hoy a la tarde va a rondar los 20, 21 grados. Eso en el área metropolitana de Buenos Aires. Se va a distribuir parecido a lo largo y a lo ancho del país. Zonas que incluso ya están con temperaturas más altas, yendo para el norte a esta hora de la mañana. Y lo que sí es seguro es que está y va a estar el cielo bastante nublado también hasta la tarde. Después despeja un poco, pero atentos porque mañana, pasado y el sábado se vuelve a nublar y vuelve a llover. Y atentos para los que toman transporte público a esta hora de la mañana, porque el tren Mitre está funcionando con cronograma especial por obras. La línea San Martín funciona con demoras por desperfectos técnicos. El resto de los trenes están circulando de acuerdo a los cronogramas habituales. Después, hoy ya miércoles arranca con movimiento intenso en las autopistas, y en Flores hubo un choque en la calle Granados al 700 entre Felipe Vallés y Páez. Ahí está el tránsito cortado. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a todos para este comienzo de día. Vamos arrancando un nuevo miércoles, ya mitad de semana, en una recta final del año que está teniendo de todo. No sé cómo están ustedes, lo iremos charlando, pero hablando con muchos amigos, con colegas también.
estamos, ¿no? Con algo medio de bueno, nafta justa, hay que ir lo más despacio que se pueda y saber que este año todavía le quedan un montón de cosas, pero bueno, ir paso a paso, ya creo que nos empezó a bajar también la espuma de un año electoral eterno, que trajo, por supuesto, cansancios, muchos debates, muchas discusiones, muchas roscas, como se suele decir, y bueno, y todo eso siempre tiene algún costo, ¿no? Algo en términos de cansancio, en términos físicos, en términos emocionales. Así que bueno, así andamos, acompañándonos en este nuevo comienzo de día, entendiendo el contexto, entendiendo también la altura del año, todos necesitando ya por ahí que lleguen las vacaciones o quizá unos días de vacaciones adelantados. Bueno, en eso andamos por estos tiempos, por estos primeros días de noviembre. Así que también lo mismo, la pregunta para ustedes de cómo están transitando este comienzo del anteúltimo mes del año, al 11 3200 0530, línea de oyentes, ahí los leemos, los escuchamos con audios breves, estamos también conectados en el streaming ya, Somos Radio AM530, arrancando también ahí desde bien temprano y ya con muchos que se van conectando, incluso ya de previa a que arranquemos, esperando el comienzo de este programa. Así que gracias a todos los que están ya ahí y ya empiezan a mandar mensajes, a Lucio Pedro Aberastain Ponte, a Marta San Juan, a Alfredo Gomluch. También le mandamos un abrazo grande a Gladys Noemí Velasco, a Adriana Curcio, bueno, a Vero también, a Lorenzo, bueno, muchos abrazos para todos los que están ahí desde bien temprano ya mandando mensajes y conectados. Así que nos vamos a meter rápido ya con toda la información de este día miércoles. Estamos con Silvio Soler en la puesta al aire de operación técnica, también con Juan Pablo Fierro ahí en la coordinación y producción, con unos días ahí de merecido descanso de Gary Castro. Está Vicente Castro en las redes también, Leandro Deza en los controles del streaming. Así que bueno, con equipo casi completo, ya salimos a la cancha, y decía los títulos principales de este día miércoles porque, claro, ahora vamos a profundizar en lo que dejó ayer el Congreso de la Nación. Mucho tiene que ver con el debate del presupuesto 2026, primer presupuesto que creemos va a tener el presidente de la Nación, Javier Milei, y que por supuesto no modifica la regla de todo el resto de la gestión pública, que es ni más ni menos que el ajuste, ¿no?, sobre áreas sensibles, y a pesar de algunos anuncios, chispazos aislados que van haciendo, como el caso del anuncio de las mejoras para los trabajadores del Garrahan de ayer, ¿no? Dicho sea de paso, cómo se puso Eduardo Feynman con el aumento del 61% en los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, que terminó discutiendo al aire con dos trabajadores de la salud pública, que pueden tener que trabajar y atender a algún hijo suyo, al hijo de algún amigo suyo en algún momento. Ojalá no, pero siempre esas cosas de la vida pueden pasar, y tratar así a profesionales de la salud pública que realmente están pidiendo por un trabajo, por un salario digno, acorde a su trabajo. Me parece que no es la persona en todo caso no son las personas para enojarse, ¿no? Hay otros quizás funcionarios para enojarse, pero escuchemos ese cruce, escuchemos lo que pasó con eso ayer en el aire de A24, en el programa de Feynman, mientras entrevistaba a profesionales de la salud del Garrahan. Si fuese al Garrahan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos. ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme. ¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa ¿Cuánto gana usted? ¿Qué carajo usted le importa? Le muestro mi recibo de sueldo. ¿Cuánto gana usted? Usted es empleado público. Sí. Y a usted. Y nosotros nos debemos a todos nuestros pacientes. No, usted no paga nada. Eduardo, usted no paga el sueldo de nosotros. Espera, Maxi. Eduardo, yo
La verdad, te digo, yo no sé si haces terapia, pero hacé terapia. ¿Qué terapia, tenés un problema, señora? tenés un problema, Eduardo. ¿Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado? No sé qué te molesta. Triunfamos, ganamos los trabajadores, los representantes de los trabajadores, que somos profesionales, que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Eso te molesta a vos. Bueno, esa mujer que escuchábamos, Norma Lezama, trabajadora del Hospital Garrahan, estaba junto con Maxi, un compañero, y lo mandó a hacer terapia, recomendable, en cualquier momento de la vida, a cualquier altura del año, autoconocerse y demás, siempre sirve para no andar hacia a los trotes y loquito por la vida, sobre todo cuando no queda claro si son acting para la tele o si de verdad estás muy nervioso, ¿no? La verdad es clarísimo, claramente no se pudo contener Feynman porque después de la recomendación de la profesional del Hospital Garrahan, aparte, claro, la recomendación la da una profesional de la salud, ¿no? Por más que no sea necesariamente una trabajadora de la salud mental, le calzó y se empezó a reír todo el mundo en el estudio y no se pudo contener. Feynman se terminó riendo porque dijo, bueno, evidentemente me calzó el comentario, me calzó la devolución después de que se había enojado porque le había preguntado cuánto cobraba. Acá pasa que hay cosas que también se preguntan, pero a veces no se quieren o no se pueden responder. Pero sigamos repasando la información. Después, porque también el otro que habló en el día de ayer fue el expresidente Mauricio Macri, que hablando de salud mental y hablando de terapia también, empezó a hablar ahora Mauricio Macri de que parece que hay mandatarios a nivel internacional que están con problemas de narcisismo y así los de alguna manera diagnostica el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Escuchemos lo que decía ayer, claramente hablando sobre Milei y también sobre Donald Trump, ¿no? El PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas. Pero en el PRO nosotros creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión, se hace muy difícil porque, como también se decía, acá la presión por el cortoplacismo es infinita. Bueno, lo que les contaba recién estaba pegadito a esta parte donde habla del apoyo. Claramente Macri está saliendo a contar cómo fue y cómo viene siendo, ¿no? todo el entramado de su vínculo con el presidente de la Nación, Javier Milei. Y por supuesto con mucho carácter de crítica. Guarda porque evidentemente Macri, después de la reunión de las milanesas atragantadas del último viernes, donde se enteró ahí mismo que Guillermo Francos salía del gabinete, quedó bastante enojado y está empezando a contar cosas. Bueno, y aparte, dentro de esas cosas que está contando y está diciendo, aparte de esto de que el PRO va a seguir apoyando, ¿no? A pesar de no compartir todo y a pesar del tipo de liderazgo de Javier Milei, claro, pegado a esto dijo que hoy el mundo volvió a estar conducido por líderes populistas, narcisistas, y claramente estaba hablando de su amigo Donald Trump y también de Javier Milei, a quien, a pesar de todas las críticas que le hace, por las dudas deja abierta la opción de seguirlo apoyando, ¿no? Las críticas que le hace y también algunos maltratos, podríamos decir, que viene recibiendo. Pero la que también habló adelantó algo de lo que va a pasar en el Congreso de la Nación y sobre todo en el Senado, teniendo en cuenta que va a ser la próxima titular del bloque oficialista de La Libertad Avanza cuando asuma el 10 de diciembre, estamos hablando de la hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre lo que va a ser su vínculo con Victoria Villarruel. Y eso adelanta mucho de lo que viene para adelante porque la vocera, mejor dicho, del oficialismo en el Senado va a ser Patricia Bullrich, que va a tener muchas diferencias con Victoria Villarruel a partir del 10 de diciembre.
Yo soy una persona fácil porque soy clara y transparente y digo las cosas de frente. Así que si la mayoría del Senado quiere que se vote una agenda que es la que va a proponer ahora el presidente, que son los cambios laborales, los cambios impositivos para bajar impuestos, para que la gente tenga menos carga en sus actividades privadas, para lograr que se ordene el país, para un código penal que realmente el que las haga las pague de verdad, y para votar el presupuesto, creo que ese mandato es el que tiene que llevar adelante. Así que va a ser una relación institucional. Si no se aparta de la agenda que la mayoría de los senadores quieren, la relación va a ser buena. Bueno, no adelanta ningún vínculo fluido ni armónico, ¿no? Lo que dice la ministra de Seguridad y futura senadora nacional de la Libertad Avanza con respecto al intercambio con Victoria Villarruel. Ahora acá estoy viendo muchos mensajes con respecto a los aumentos de noviembre. En un rato hablamos de los aumentos de noviembre que venimos repasando estos últimos días, pero que también vamos a estar detallando porque sigue habiendo novedades. Ustedes nos cuentan si ya detectaron algo también al 11 3200 0530 en esos aumentos, y nos lo cuentan ahí en el streaming Somos Radio M530, o también si no en la línea de oyentes de la radio. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y volvemos al Congreso de la Nación porque ayer, con mucho trabajo, ¿no? La ayuda de los gobernadores también, incluso los que están mirando con desconfianza, pero igual van a las reuniones en Casa Rosada, con el presidente de la Nación, Javier Milei, consiguió, utilizando el voto doble del titular de la Comisión de Presupuesto, Venegas Lynch, el oficialismo, el dictamen, ¿no? de mayoría para tratar. Todo indica, después del 10 de diciembre, con la nueva conformación de las cámaras en el Congreso de la Nación, su presupuesto 2026. Primer presupuesto que va a tener después de 2 años de gestión Javier Milei, arrancando el próximo año, su tercer año de gestión. Pero alguien que siguió dentro de los diputados que vienen cuestionando mucho este documento y siguió el tema en detalle de cómo esto va a seguir ajustando lo que es el Estado Nacional y las distintas áreas que tiene injerencia, por supuesto, el Estado Nacional, es la diputada nacional del FIT, Mercedes de Mendieta, que está en línea, es docente, además especialista en economía, y vamos a profundizar con ella en eso. ¿Cómo estás, Mercedes? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días para todos y todas. Bien, buenos días, gracias por el tiempo. Bueno, Mercedes, a ver, no digo ninguna novedad, aclarando que es un presupuesto de ajuste. Salieron algunos informes de distintas consultoras y centros de estudios en los últimos días que cuentan cómo incluso este presupuesto va a ser menos de la mitad del presupuesto que tuvimos en el país en el 2023, ¿no? Lo cual es preocupante y contradice las afirmaciones de cualquier área que vaya a tener un aumento del Estado por parte del financiamiento del Estado o de la cobertura del Estado, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hacer el gobierno logró un dictamen de mayoría, ¿no? Eso es un dato importante que tiene que ver con esta reconfiguración que se está haciendo post-elecciones, donde ya se empiezan a mostrar que Milei cuenta con cómplices, y eso es un dato siempre importante, ¿no? A la hora de pensar cómo se va a avanzar finalmente en la discusión del presupuesto que se haría en las sesiones extraordinarias. El dictamen de mayoría, por ejemplo, lo firmó la UCR, ¿no? Como digo, hemos visto esos datos que, además de otros bloques provinciales como Innovación Federal, ¿no? Claro. Donde ya contamos con gobernadores, ya no solo los que se reunieron con Milei en la famosa foto de los 20 gobernadores, que empieza a marcar una agenda reaccionaria contra nuestros derechos. El presupuesto 2026, el dictamen del gobierno, quedó tal cual la propuesta, ¿no? Básicamente, nosotros decimos, es un presupuesto que está acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esto es muy importante porque
tiene una regla fiscal donde el superávit es su objetivo central. Ellos establecen más de, cercano a un punto 1,2, 1,5 de superávit, sobre la base del ajuste de las partidas que a nosotros obviamente más nos importan: salud, educación, combatir la violencia de género, ni hablar de vivienda, obras públicas. Y sin contemplar las leyes y las emergencias que ya fueron aparte también aprobadas en el Congreso, Mercedes. Ninguna, por supuesto, y con un claro eje, es que hace un superávit primario, que es el que se hace sobre estas partidas, para lograr pagar al Fondo Monetario Internacional. El lunes se pagaron 850 millones, en enero viene siempre un pago grande, que en este caso son 4.300 millones, y sumarle a esto que venimos de un pacto colonial con los Estados Unidos y habría un swap de 20.000 millones y un nuevo posible crédito de 20.000 millones con el JP Morgan, ¿no? Que, bueno, obviamente sabemos que Caputo y todo su equipo de funcionarios son todos ex CEOs o ex CEOs de mercenarios financieros, ¿no? De la usura financiera. Y este presupuesto va en el mismo sentido. Durante toda la semana pasada que estuvieron viniendo distintos funcionarios de Patricia Bullrich, Torrendel, Álvarez, el propio Kirchner, que antes de asumir como canciller vino a defender este presupuesto, bueno, realmente fue una discusión muy fuerte que dimos el Frente de Izquierda denunciando los distintos ajustes en las partidas. Por ejemplo, educación. Educación, bueno, siempre es un tema que ustedes saben, es un tema muy sensible, es el presupuesto de educación más bajo de los últimos años, 0,75 del PBI, el año pasado fue 0,82, este año mejor dicho, imagínense a dónde vamos, ¿no? Y universidad, que también es otro dato importante, en términos reales cae si comparamos con el 2023, que no estábamos bien las universidades tampoco, cae más de un 30%. Por decir un dato para que todos los que nos escuchen se entiendan, se estaba pidiendo, los rectores, ustedes saben que son ajustadores por supuesto, estaban pidiendo 7,3 billones para todo el año para funcionar y se está dando 4,8 billones, ¿no? O sea, es un ajuste importante. No se incluyen las leyes que se venía peleando. Un dato creo que muy alentador para todos y todas en el día de ayer, que fue que los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan lograron el 61% de aumento de sus salarios después de una lucha heroica, impresionante. Y está bien lo que decís, Mercedes, de aclarar que que incluso ellos también lo dijeron en sus distintas comunicaciones, este resultado y este aumento es por la lucha de ellos, no es porque no iba a venir nadie a decirles tomen, acá tienen el aumento que se merecen o que estaban esperando, digo, fue 100% por la lucha. Completamente, pero también me parece que nos deja para pensar que justamente luchando y peleando se puede ganarle a la ultraderecha, porque siempre fue un debate, bueno, desde que asumió, bueno, no se puede hacer nada, se viene una época oscura, lo mismo, porque si nosotros decimos, bueno, ahora ganó Milei, está bien, es una realidad, ganó Milei las elecciones, pero la lucha continúa y eso es importante marcarlo, ¿no? Porque este presupuesto sin duda es un presupuesto de ajuste, de motosierra, al servicio del Fondo Monetario Internacional. Está muy claro, de nuestra parte lo rechazamos, hemos presentado un dictamen de minoría y creemos que la lucha continúa, porque yo te escuchaba cuando vos presentabas a Patricia Bullrich diciendo, bueno, su rol en el Senado, ¿no? Se viene una agenda, ¿no? Se viene una agenda que la misma la presentó la semana pasada en Diputados, y lo de las reformas creo que es algo fundamental. La reforma laboral va a ser una parada muy importante para toda la clase trabajadora. Sí, de hecho, precarizadora. De hecho, tuvo ahí algunos cruces muy puntuales. Uno, si no me equivoco, fue con vos, de la ministra Patricia Bullrich. Sí, exactamente. Uno de los cruces estuvo conmigo negando los homicidios y la violencia de género. Que bueno, es un tema muy importante porque el gobierno tiene una visión completamente negacionista. Bullrich ya nos había culpabilizado a las feministas de ser las responsables del crecimiento de la violencia de género cuando ellos están desmantelando las políticas para combatir la violencia de género. Para todas y todos los que nos escuchan. Por ejemplo, el tema de violencia de género.
hemos estudiado de la propuesta de presupuesto del gobierno. Bueno, prácticamente se eliminan casi todas las partidas presupuestarias de lo poquito que quedaba, porque desde el año pasado hasta acá hemos perdido un montón de políticas para combatir la violencia de género. Por ejemplo, el programa Acompañar, que es un programa de asistencia económica para víctimas de violencia de género, ya no tiene ningún tipo de derogación presupuestaria específica. Lo mismo va a pasar con la línea 144. Tal cual. La educación sexual integral, si la comparamos con el 2023, solo el 2% de lo que se había ejecutado en 2023. El plan ENIA de prevención, también una disminución del 80% en relación al 2023, bueno, y así podríamos seguir continuando. Además, el presupuesto es un recontra dibujo, porque imagínense, se habla de una inflación del 10%. Bueno, sí. Ninguna consultora dice eso. Exacto, entonces todo lo que podemos decir de las partidas que ellos te venden como, bueno, no estamos aumentando el presupuesto, por ejemplo, en educación, ellos dicen, bueno, no lo aumentamos un 5% si vos comparás. Sí, ni siquiera, Mercedes, ni siquiera el Fondo Monetario, ni siquiera el Tesoro de Estados Unidos les está diciendo que vaya a ser del 10% la inflación del año que viene, o sea, tampoco. Completamente. Quiero ver cómo da efectivamente en octubre, donde hubo remarques importantes, y donde están saliendo aumentos que todos los días nos están impactando en los bolsillos. Por eso yo creo que nos alienta mucho lo que pasó en el Garrahan. Hoy vamos a ir a la conferencia de prensa que van a estar haciendo un festejo porque es un triunfo histórico, pero marca el camino que contra toda la política del gobierno, que fue una política de ataque brutal a la clase trabajadora, a las mujeres, a la juventud, se puede pelear, nos podemos organizar, se puede ganar, y se puede ganar, y no es que puedo decir, bueno, fue un triunfo, está bien, no estamos hablando de un triunfo histórico en el término, en lo que es el Garrahan. Al Garrahan lo querían volar, lo querían batear, querían que se privatice la salud, ese es el fin que tienen ellos. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que utilizar para, en todos nuestros lugares de trabajo, organizarnos para las peleas que se vienen contra el presupuesto 2026 y la agenda que va a ir de la mano, que es los nuevos chanchullos con Estados Unidos y las reformas. Eso te iba a decir, Mercedes, porque ya después del 10 de diciembre, seguramente con las sesiones extraordinarias que vaya a convocar el gobierno nacional, lo que tendremos por delante es la reforma laboral y es la reforma tributaria. Por ahora no se están animando todavía a hablar mucho de la previsional, porque parece que los gobernadores con ese tema le dijeron: loco, nos sobra un mango, nos tocas un mango de acá, y ahí perdés nuestro apoyo por completo del todo. Pero esos temas lo seguiremos para adelante. Gracias por este análisis, Mercedes, de lo que es el presupuesto que estuviste siguiendo y viendo en detalle. Y bueno, y hoy miércoles nueva marcha de jubilados, ¿no? Para cerrar. Ahora cambió el horario, vale avisar para los que quieran, para quienes vayan a acompañar, es a las 5 porque empieza el horario de verano. Ahí está. Así que bueno, eso es el dato nomás. Un poco más tarde para transitar el calor, claro, exacto. Para bancar, porque la verdad que los jubilados es algo que evidente, es un sector que tenemos que seguir apoyando con mucha fuerza, y que este presupuesto también sigue ajustando sobre las jubilaciones, y bueno, no nos acordemos que el veto que no logró revertirse fue el del aumento miserable, que era de 50.000 pesos a los jubilados y jubiladas. Entonces, esa lucha continúa sin ninguna duda. Mercedes, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Abrazo. No, por favor, hasta luego. Que tengas buen día. Ahí estaba Mercedes de Mendieta, diputada nacional del FIT, de la izquierda socialista, una de las que estuvo siguiendo de ese espacio político el presupuesto, y ahí nos contaba algunos detalles después de este dictamen de mayoría, con lo justo, no le sobró nada. Necesitó el oficialismo del voto doble del presidente de la Cámara, Venegas Lynch, que lo hicieron laburar estas semanas a Venegas Lynch, tremendo. Estuvo ahí a tiro con todas las reuniones que hubo en la comisión de presupuesto para abordar ese documento para el 2026. Y es así, todo esto, cuando escuchás a los distintos sectores de la oposición real, ¿no? Digo, del FIT, de Unión por la Patria, cuando ves en esos sectores, porque después estuvo la oposición de bloques como el caso de Innovación, que responde a los gobernadores, que ayer fueron y le pusieron la firma para el dictamen del oficialismo. Pero todos los que realmente están cuestionando ese presupuesto hablan de este ajuste que es todavía
más recortado que lo que ya se tuvo en el 2024 y también en lo que va del 2025. Así que así las cuentas del gobierno nacional. Mirá qué loco, te comento esto y ahora vamos a la tanda breve y después tenemos mucha más información. Hubo elecciones, una sorpresa, ¿no? Ayer algo que se sabía que podía pasar, pero que igual no deja de sorprender en Nueva York. Ganó el más socialista de todos, ganó en Nueva York la manzana del mundo en épocas de Trump, una cosa increíble. De hecho estaba viendo que lo estaban festejando los distintos partidos socialistas alrededor del globo, pero cuando vos ponés aumentos a esta hora de la mañana, casi que parece una estrategia del gobierno nacional, incluso comunicacional, lo del Garrahan. ¿Y por qué lo digo? Porque claro, vos decís pongo aumentos en el Google, ¿no? Recién estaba haciendo la prueba y en otros buscadores más. Y cuando pones aumentos decís, bueno, me va a saltar todos los aumentos de noviembre. Y no, mirá lo que lograron. Vos ponés aumento y lo que sale es el aumento que le dieron a Garrahan ayer. ¿Entendés? Porque cuando en realidad... También, que encima, tal cual, acá está bueno lo que dice Silvio, que va en línea con lo que decía recién la diputada Mendieta, que es que aparte encima no se lo dieron, se lo ganaron, ¿no? Digo, tuvieron que pelear todo el último año y medio. Así que sirven para esto, para construir los títulos de las tapas de los diarios y de los buscadores, no mucho más. Ahora, después también repasamos las tapas que también, por supuesto, hacen eje en estos temas. Tanda y ya seguimos con más de Un Buen Comienzo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Quería charlar hoy con el profe Fernando Signorini, que siempre es tan amable de atendernos. ¿Cómo estás, Fer, querido? Hola, ¿cómo están? Fer, ¿no la habías visto vos a la moneda hoy a la mañana? No, para nada. Pero ahora la viste. Hay una insensibilidad brutal, un aprovechamiento y una instrumentalización de parte de estos miserables increíbles, porque podrían poner como un epígrafe que ese gol lo hizo un negrito villero, peronista y cristinista, que además defendía a los jubilados. Lo podrían poner porque además estarían diciendo la verdad. No sé por qué no lo agregan, pero bueno, son como son tan débiles y tan resentidos y tienen tantas deudas con su autoestima, entonces necesitan tener mucho poder. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock.
Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. ...20 minutos para las 8 de la mañana, 14 grados 7 tenemos de temperatura, una máxima para hoy en el AMBA que va a rondar los 21 grados. Ahora hay un viento fresquito, está para salir con un busito, una camperita, sabe que después la podés llegar a tener que guardar en algún momento en la mochila, en el bolso, en la cartera, colgada, donde sea, pero así están las cosas. A ver, ¿qué más? Van llegando muchos mensajes, gracias a todos los que escriben al 11 3200
0530, línea de oyentes, también en Somos Radio AM530 en el streaming, ya estamos conectados ahí desde bien temprano, así que abrazo grande a todos los que mandan mensajes, Sergio de las Heras, Mario de Mataderos, que escribe también. Después, ¿a quién más tenemos por acá? A Lili también, que manda a través de el 11 3200 0530 mensajes. Y después también a todos los que escriben, por supuesto, ahí mucho desde temprano, ahí en el streaming Somos Radio AM530. Le mandamos un beso grande a Marité, a Antonia, Margarita Ramírez también, que manda mensaje, a Mario Javier Quiroga, a los que se van sumando, a muchos ya los saludamos más temprano, pero otros también que se van sumando a medida que pasan los minutos. Decíamos recién y hablábamos mucho de los aumentos, que por supuesto todos tienen que ver con los servicios públicos y los anuncios que fue haciendo el gobierno nacional en los últimos días, después también del transporte público, después también muchos de los aumentos de los sectores privados, como las prepagas, las escuelas también públicas de gestión privada, siempre está bueno hacer esa diferenciación, todo es público, nomás que algunas cosas son de gestión privada y otras de gestión estatal, ¿no? Pero, porque digo, las escuelas privadas también reciben subvenciones del Estado nacional y de los impuestos de todos, como también pasa con las prepagas. Pero bien, dicho esto, eso es lo que viene siendo parte también de la crónica de esta semana, y muchos mensajes que veo que van llegando en esa línea, y todos los aumentos rondando el 3%. Claro, entonces uno dice, bueno, inflación a la baja, la última fue del 2.1%, ¿cómo puede ser que los aumentos todos superen el 3%? Bueno, evidentemente hay una inflación que es la que te informa el INDEC y otra inflación que es la real, que para los aumentos, por ejemplo, te los hacen valer. El otro tema que me llamó mucho la atención y que hoy también está en tapa de algunos diarios, de algunos medios, tiene que ver con lo que pasó ayer en Nueva York. Lo de Nueva York es un dato contundente. Ganó el más socialista de todos, y no solo eso, sino que alguien de origen musulmán. Es el nuevo alcalde electo, con más del 40% de los votos y con más de 10 puntos de diferencia de quien quedó segundo. Y va a ser el nuevo alcalde de lo que es básicamente no solo la Gran Manzana y la capital, si se quiere, económica, comercial de Estados Unidos, sino también del mundo, ¿no? Es donde se ponen los ojos cuando hay algún producto que lanzar, algún negocio que hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo en el título compartido en página 2 en el streaming, ¿no? Pero es básicamente el dato, uno de los datos de esta mañana. Estamos hablando de Zohran, y vamos a pronunciar bien el apellido, Zohran Mamdani, ese es el nombre del alcalde electo, y que él se define como un socialista demócrata. Estaba viendo que distintos partidos socialistas alrededor del globo, incluido el argentino, saludan a este legislador estatal que ahora pasa a ser el alcalde. Inmigrante, socialista y 34 años es lo que tiene el nuevo alcalde norteamericano, todos datos que en este contexto, por supuesto, de un Estados Unidos a la Trump, a la republicana de extrema derecha, ¿no? Para ser así como descriptivos nada más y no profundizar mucho más en el término porque hay muchas más cosas para decir. En ese Estados Unidos gana en una de las ciudades más importantes este hombre que acabamos de mencionar. Hablando de elecciones, hoy hay elección en la CGT también, a partir de las 9:30 de la mañana. Hay congreso para decidir las nuevas autoridades de la CGT. En un ratito les cuento un poco más de información sobre eso. Pero hay una entrevista que tenemos ganas de hacer hace varios días, y que tiene que ver con un tema de total actualidad que por supuesto atraviesa el país, no solo por las nuevas tecnologías, sino por lo que puede significar también la Argentina para el ámbito de la inteligencia artificial, para proyectos
nuevos, nos preguntamos, ¿no? Porque hasta ahora tenemos solamente algunos anuncios y algunas promesas, pero no datos mucho más concretos que eso, como es el caso de la supuesta inversión que va a llegar en algún momento de OpenAI. Pero para hablar de todo esto, nos parecía muy interesante hablar con Milagros Micheli. Milagros Micheli es socióloga, es doctora en ingeniería informática y su nombre hace un mes y medio está dando vuelta también muchísimo por los medios, no solo por su expertise en la inteligencia artificial, sino porque además es una de las 100 personas alrededor del mundo mencionadas como las más influyentes por la revista Time en el área de la inteligencia artificial. Es una argentina, así que es un orgullo y un honor hablar con ella. ¿Cómo estás, Milagros? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Espero no haber sido muy pomposo con la presentación. Más o menos. Más o menos. ¿Todo bien? Un poco de vergüenza me da cuando es tan pomposa la cosa. En realidad queríamos, te voy a decir así en concreto, sos una grosa, y nosotros queríamos igual hablar con vos antes de que pase esto con la revista Time, porque tampoco creemos que la revista Time sea la que diga todas las verdades sobre el mundo. Esto lo digo yo, a título personal, no te comprometo a vos. No, totalmente de acuerdo. Ahí estamos. Qué bueno que nos pudimos conectar. Ahí está, buenísimo, Milagros. Contame, ¿qué ves con respecto, Milagros, y ahora sí te pregunto primero general y después vamos a los detalles, con respecto a lo que puede ser la avanzada de verdad del ámbito de la inteligencia artificial en países de desarrollo como es el caso del nuestro? ¿Qué crees que está pasando con eso? Bueno, mira, yo te voy a decir, a ver, un poco de esto de datos, no opinión, no es mi opinión personal ni haciendo futurología, sino un poco mirando lo que ya pasó en otros países, también en desarrollo como el nuestro. Y lo que pasó es que sí, por supuesto que tienen una gran, por un lado la mirada de, bueno, sí, hay una gran participación de estos países, hay que poner el foco en lo que estos países están aportando en la inteligencia artificial, que es una mano de obra que se necesita para la inteligencia artificial, que son recursos que se necesitan. Ahora, por el otro lado, también si ponemos el foco en eso y esa gran contribución que hacen todos estos países y que podríamos hacer nosotros, también hay que poner el foco en qué se llevan esos países a cambio, ¿no? Porque también no es cuestión de dar sin recibir, y eso es un poco lo que yo veo como problemático con respecto a este tipo de anuncios, claro, como el que vos decías, ¿no? Esto de, bueno, sí, tenemos un montón para dar, buenísimos, ya lo sabemos, tenemos un país riquísimo, ahora, y tenemos mucho talento, ahora, ¿qué recibimos a cambio? ¿Y cómo nos beneficia eso a nosotros? Eso es lo que no veo tan claro. Algo de lo que decís, Milagros, me parece que se entiende con otro tema también que es en debate, que es, el otro día hablando con algunos analistas o algunos dirigentes de la oposición de hoy en el país, la conclusión a la que llegan es básicamente que, hay una disputa comercial que ya conocíamos con Trump en su primera gestión y que hoy se recrudece entre China y Estados Unidos y necesitan mano de obra barata. Y la mano de obra barata somos nosotros para Estados Unidos. Exactamente, somos nosotros, somos países como Kenia, como Uganda, como Venezuela, sí, como Colombia, como Costa Rica, somos como nosotros. Nigeria, a quien también ahora le quieren caer militarmente. Exactamente, bueno, entonces esto hay que tenerlo en cuenta antes de subirnos a la moto de que esto nos convierte a nosotros en potencia de la IA mundial. No pasa así, no es automático. Y después con eso, Mercedes, ¿qué ves? Hay, Milagros, hay algunos reglamentos que el Estado Nacional tendría que empezar a hacer sobre todos estos temas, sobre cómo se involucra la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Hay cosas que empezar a normatizar con mayor celeridad. Bueno, seguramente hay mucho para regular ahí, ¿no? Y el problema, como siempre digo, es que las regulaciones siempre vienen a regular algo que ya está hecho, entonces pasa ahí un tiempo muerto, ¿no? Un limbo donde vale todo, ¿no? Porque las cosas suceden más rápido de lo que se las regula, y por supuesto que hay un vacío en este momento donde se necesita con urgencia regulación, pero también de dos lados, necesita regulación con respecto a los usos de la inteligencia artificial, en qué lugares sí, en qué lugares no, dónde se necesita y dónde realmente no se necesita. Hay un montón de lugares donde nos quieren vender que hace falta inteligencia artificial y la verdad es que no. Pero también, y volviendo a lo que estábamos diciendo antes, hace falta regulación con respecto a cómo se produce la inteligencia artificial. Y ahí es urgente
que empecemos a regular. Y también, también hay otras leyes, hay otras regulaciones que se podrían aplicar a este mundo. Lo que pasa que, bueno, también hay que ver cómo también funcionan cómo funcionan los lobbies, cuáles son los intereses, ¿no? Pero, digamos, todos los países o la mayoría de los países tienen leyes con respecto al uso de bienes naturales, de cómo quiénes sí y quiénes no los pueden usar, cómo se establecen empresas internacionales o multinacionales dentro de un país, ¿no? Regulaciones con respecto al trabajo, etcétera. Pero por supuesto que estamos en una era de mega flexibilización de todo eso, ¿no? Flexibilización en el peor de los sentidos. Y bueno, sí, lo que pasa es que también eso lo ven las empresas, estas empresas, estos grandes, las gigantes tecnológicas, ¿no? Como se las conoce, y bueno, lo ven y también buscan eso, buscan lugares con legislación laxa o donde, bueno, al contrario, que estén en proceso de desregular mucho de la economía privada o que estén en proceso de, ¿cómo se le dice?, flexibilización en lo laboral, etcétera. Están buscando eso, obvio. Milagros Michelis, con quien estamos hablando, socióloga y doctora en Ingeniería Informática, especialista en inteligencia artificial. En el último mes y medio la revista Time la nombró como una de las 100 personas más influyentes en esta área en el mundo. Es argentina, trabaja en diferentes puntos del mundo sobre esta temática. Y con esto, Milagros, te pregunto, porque una de las propuestas también cuando se conoció el dato de OpenAI es, bueno, si quieren venir en algún momento, que esas empresas tengan en todo caso injerencia de las universidades públicas de nuestro país, ¿no? Y que sean las universidades públicas, como pasó con otros rubros, con otros sectores, quienes monitoreen en todo caso el avance que se va haciendo en investigación, etcétera, etcétera, y también para la compartición de recursos, ¿no? Para que los recursos quede claro que van a ir a un área pública importante de nuestro país. ¿Esto cómo lo ves vos, una propuesta de esas características? Mira, yo lo veo, lo veo como polémico, ¿no? Y esto pasa en otros países, no sé, por ejemplo, nosotros visitamos el Politécnico en Costa Rica, ¿no? Que tiene una gran, ¿cómo se dice? Una asociación con empresas como Microsoft, ¿no? Y el aporte económico de esos. Y la verdad es que, por un lado, está bueno que parte de ese capital vaya, ¿no? Y haya colaboración con las universidades locales. Por otro lado, y te limita lo que podés y lo que no podés investigar, ¿no? Una investigación, por ejemplo, como la mía, no sería posible con fondos privados, o sea, no me la financian. Entonces, digo, ¿qué investigación puede existir y cuál no, con respecto a eso? ¿Cuáles son un poco, ¿no? ¿Dónde están las limitaciones? Y por otro lado, me parece bastante cínico que en un contexto de financiamiento de el saber local y la educación pública en las universidades, vengan a decir, bueno, pero va a venir OpenAI, entonces nos vamos a asociar y las universidades, qué sé yo, digo, no sé, a mí me gusta la universidad pública y también independiente de estos intereses. Quisiera pensar que es independiente de estos intereses. Milagros, cuando se habla de la cantidad de recursos naturales y agua que hace falta para abastecer, ¿no?, a todo lo que es un sistema de funcionamiento de una maquinaria que, entre otras cosas, hace inteligencia artificial e informática. Es así, es real, digo, la necesidad y el uso de recursos naturales es importante. Absolutamente. Bueno, por ahí sería importante explicarle a la gente, ¿no? Porque uno dice data center, por ahí la gente no sabe qué es un data center. Un data center es como si te dijera un lugar donde se almacena, es como un almacén donde hay un montonazo de servidores son grandes computadoras, y ahí, ¿no? Es como que se almacenan los datos. Es como si te dijera, van a poner una gran, no sé, cochera, ¿no? Donde se estacionan autos. Esto no, primero que no genera un montón de empleos, como en una cochera, ¿no? Vos tenés un sereno, uno que pasa, mira que no se roben los autos, pero no hay mucho más empleo. Algún técnico que va cada tanto a chequear alguna cosa y no le falta mucho más, claro. Exacto, ¿no? Estamos hablando de un par de cientos de empleos en lo que vimos en las experiencias de otros data centers alrededor del mundo. Si este va a ser especial, no te lo puedo decir. Eso por un lado. Pero lo peor de esto es que, por un lado tenemos eso y por el otro lado tenemos la gran demanda de recursos naturales que tienen estos data centers, ¿no? No demandan mano de obra, lo que demandan es primero agua, y tiene que ser, no puede ser agua salada, ni puede ser agua sucia, tiene que ser agua limpia y agua dulce, o sea, agua que se podría tomar agua o que potable. se podría usar
Para la cosecha, exacto. ¿Para qué? Para enfriar estos servidores, ¿no? Para el sistema de refrigeración, porque obviamente con la cantidad de datos que manejan levantan unas temperaturas enormes, eso hay que enfriarlo para que no se prenda fuego. Bueno, para eso se necesita un montón de agua. También se necesita un montón de energía, un montón de electricidad, para que se entienda que en este momento de la red, ¿no? De una red estresada como la que tenemos en nuestro país, realmente no se ve factible. Lo que pasa en muchos lugares del mundo es que no solo instalan el data center, sino que te instalan al lado una planta de energía. Ahora, ¿son energías renovables, son energías poco contaminantes las que instalan? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque siempre tienen apuro, entonces van a la más fácil, que instalan energía fósil, que es altamente contaminante, entonces no solo te instalan el data center, que ya de por sí contamina, sino que te instalan al lado una planta de energía que también contamina. No es que no se están gastando en buscar soluciones innovadoras. De hecho, Milagros, ¿no hay un problemón en Chicago porque Amazon tiene un data center, como estás contando vos, y están contaminando a full los ríos? Exactamente, sí, hay un montón de lugares en Chicago, pero también acá en Chile, también en Uruguay. Las experiencias otra vez, no es que estoy contando algo que a mí me parece, basta con ir a googlear data center y te van a aparecer cada historia, la contaminación auditiva, ¿no? El ruido que hacen estos lugares. Afecta muchísimo a las poblaciones de alrededor, y con respecto a este data center en particular que nos están prometiendo, no te dan tampoco ninguna precisión de dónde lo van a instalar. Dicen en la Patagonia. La Patagonia es enorme. Por suerte. Claro, no sabemos ni dónde, entonces, bueno, sí, la gente tampoco tiene, como no hay derecho a elegir, ¿no? Para esa gente que se va a ver tan afectada. Tal cual. Milagros, fue muy interesante y muy instructiva esta charla con vos. Te mandamos un abrazo grande. Te vamos a volver a molestar, eso sin duda, para seguir conociendo y preguntándote de manera pedagógica un poco más sobre este tema. Gracias por estos minutos y por el tiempo, ¿sí? No, por favor. Bueno, les deseo que tengan un muy, muy lindo día. Igualmente para vos. Abrazo grande. Abrazo grande. Chao, chao. Ahí estaba Milagros Micheli, socióloga y doctora en Ingeniería Informática, especialista en inteligencia artificial, una de las mujeres reconocidas alrededor del mundo en esta temática. Vamos llegando a la recta final de este buen comienzo. Vamos a estén atentos que mañana sorteamos La Hora de los Depredadores, del autor italiano, gran libro ahí que tenemos que agradecer a la LEF para sortear, y mañana lo estaremos haciendo, así que estén atentos con eso mañana desde bien temprano. También le agradecemos a Provincia ART, en Provincia ART, a las pymes que apoyan al país. Las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Somos Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Así que todo dicho, agradecimientos hechos. 9:30 de la mañana, y con esto nos despedimos. Arranca la reunión del Congreso de la CGT. Se renuevan autoridades. Tengo la sensación de que alguna de esas autoridades por ahí le parezca un poco mejor a Roberto Caballero de las tres que están ahora. Seguro, me decían hasta hace minutos por lo menos, esa es la información, va a haber una mujer. Segunda vez en la historia que habrá una mujer como parte del triunvirato. La primera fue Susana Ruedas en el año 2002-2003. Esa fue la primera vez en la historia, que de hecho siempre contaba Susana Ruedas en entrevistas que no había baño para mujeres en el piso donde estaba la cúpula, así que tuvo que llevar algunas novedades a ese edificio. Bueno, esta puede ser la segunda vez en la historia con Maya Volkovinsky, que viene del ámbito de los trabajadores judiciales y de ese gremio, así que puede ser uno de los nombres, otro del rubro y del gremio del vidrio, y después Jorge Sola, de los seguros, que puede ser otro de los números puestos del triunviro. Así que esos tres nombres son los que suenan hasta ahora. Igual todo se va a definir en concreto a partir de las 9:30 de la mañana. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana en punto con un nuevo buen comienzo. Gracias Silvio Soler, Gary Castro a la distancia, Juan Pablo Fierro en producción, Ezequiel también, ahí Leone en producción, también está Leandro Deza en los controles del streaming, Vicente Castro también, todo dicho. Le mandamos un abrazo grande a Gustavo Cirelli, que andaba ahí medio pachucho esta semana, nos sacudió a todos, primero a mí,
ahora Cirelli. Mañana seguramente lo tendremos aquí con nosotros. Así que bueno, a cuidarse y a agarrar despacito esta recta final de año que viene estando brava. Hasta mañana. Chau. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando